Y también esto para emitir en directo. Vale. Un momento. Vale, aquí ahora ya te vamos a dar, vamos a presentar, ¿vale? Y te damos luego la palabra. Un momento que lo pongo esto. Perfecto. Ahora hay que poner esto para que se vea bien. Aquí para no taparla, ¿no? Bueno, luego si quieres nos movemos. Tú siéntate aquí. Porque ellos también lo ven por ahí, por allí. Bueno, lo que quieras, lo que quieras. Como quieras. Tienes que dar. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión de conferencia inaugural de las actividades docentes de la Clínica Jurídica de Acción Social en un año muy diferente, muy importante, muy entrañable para la clínica, porque se cumplen 10 años de su creación y de su comienzo, de los primeros pasos, que tuve el placer de verlos. De no poder unirme, que siempre digo, tengo que unirme, pero no lo consigo, pero gracias a todos los compañeros y compañeras que forman parte de la misma, pues se está cumpliendo este 10º aniversario. Por lo tanto, darle desde la facultad las gracias a todos los componentes de la misma, que echan muchas horas de su tiempo personal, no digo ya del docente, sino de otros momentos, porque preparar todas las actividades, todas las jornadas, todos los momentos que os dedican, pues les lleva mucho de su tiempo, y la facultad, por lo tanto, lo único que puede es agradecerle y estar muy orgullosa de todos ellos y ellas. Y a vosotros y vosotras, que formáis parte del nuevo curso de este año tan importante, pues también daros las gracias y la enhorabuena por formar parte, el ser miembro o cursar estas asignaturas que tenemos de la Clínica Jurídica de Acción Social en cualquiera de sus líneas, pues os van a hacer crecer. La facultad tiene su parte docente, académica, de la que no podemos prescindir, pero evidentemente actividades como estas, y sobre todo una clínica como esta, con la experiencia que ella tiene, pues os va a ayudar a lo que queremos que seáis, ¿no? A que seáis personas mejores, a que podamos interaccionar con el tercer sector, con gente que nos necesita, y que no os quedéis solo en la parte teórica, que es necesaria, pero hay mucho más, ¿no? Y hoy pues cedo la palabra a la directora de la clínica, don Antonia Durán Ayago, para que haga la presentación a su vez de nuestra conferenciante, a quien agradezco también el que nos preste ese tiempo, con la agenda apretada que sabemos que tiene, para dedicarles pues la conferencia inaugural a nuestros alumnos y alumnas. Muchas gracias, querida decana, querida Marian. Buenas tardes a todos, a todas. Buenas tardes, Cristina. Un placer tenerte, aunque sea lejos, pero presente. Teníamos mucha ilusión de que pudieras estar con nosotros en esta conferencia inaugural de las actividades de la clínica de este año. Espero que nos estés escuchando bien. Espero, ahora no vemos nada, Antonio. Bueno, espero que nos escuches, que nos veas bien. Perfectamente. Hemos estado haciendo las pruebas pertinentes, porque esto de la informática pues a veces nos supera. Pero bueno, paso a presentar brevemente y a contextualizar un poco en qué momento nos encontramos, ¿no? En primer lugar, daros las gracias a todos y a todas por haber podido asistir esta tarde lluviosa, ventosa, que estamos viviendo en Salamanca. Como decía la señora decana, celebramos este año el 10º aniversario de la Clínica Jurídica de Acción Social.
Bueno, son 10 años que parece que han pasado muy rápido, pero es verdad que hemos hecho durante todos estos años muchas actividades de las que, bueno, nos sentimos muy orgullosos todos y todas los que formamos parte de la clínica jurídica, que son no solo los compañeros que coordinan las líneas, los profesores que colaboran, sino vosotros, los estudiantes, que sois parte fundamental de la misma. Sin vosotros no tendría sentido nada de lo que hacemos diariamente. Este año, bueno, vamos a celebrar muchas actividades. Esta es una de ellas, la que da, ¿no?, el pistoletazo de salida a todo lo que vendrá. Pero el 16 de marzo, para aquellos que nos estáis siguiendo ahora en el streaming, tenemos programado un encuentro del 10º aniversario, un encuentro con mucho cariño, que van a participar además estudiantes de promociones desde la primera hasta la del año pasado, como por supuesto esta, la vuestra. Queremos contar, por supuesto, con todos, porque nos interesa ver en qué medida el paso por la clínica os ha orientado en un sentido o en otro en vuestro luego devenir profesional. Que sabemos que sí. Bueno, además de ese encuentro, este año también tenemos una iniciativa muy bonita que hemos denominado la Barraca de los Derechos, haciendo alusión, claro, a la Barraca de Lorca, y bueno, intentando llevar la cultura jurídica por los pueblos, por los pequeños municipios de la provincia de Salamanca, porque consideramos que es muy importante hacer llegar, fortalecer el espíritu democrático, de eso mucho sabe Cristina, pero necesitamos plantear pues, temas con la seriedad que requieren, con planteamientos desde el conocimiento, sosegados. Y bueno, este año vamos a ir a 3 municipios muy pequeñitos de la provincia de Salamanca, a Pedrosillo el Ralo, a Florida de Liébana y a Zamayón. Todavía no sabemos, porque ellos van a ser los vecinos los que elijan los temas sobre los que trabajamos que más les interesa escuchar, pero allí nosotros nos iremos con mucho placer para poder compartir los conocimientos con los vecinos de estos municipios. Además de celebrar los 10 años de la clínica, que bueno, ya os digo, son pocos, estamos en un momento muy especial. El 2026 se celebra el quinto centenario, perdón, de la Escuela de Salamanca. En este sentido, quiero agradecer, en este caso, en la presencia de la señora decana, a que bueno, la universidad haya tenido a bien incluir dentro del catálogo múltiple de actividades que se van a hacer a lo largo de este año el 10º aniversario de la clínica como una de las actividades. Vemos que, bueno, desde la docencia es lo que estamos haciendo desde el primer año, ¿no? Hacer valer los derechos humanos de los colectivos vulnerables con los que trabajamos. Entonces, queremos, de alguna manera, reivindicar la necesidad de poner por encima de todo la dignidad de las personas, la dignidad humana, que era lo que Francisco de Vitoria, entre otros, demandaba, ¿no?, hace ya 500 años. Bueno, pues ese espíritu tiene que seguir vivo, las universidades tienen que ser crisol de saber, pero también de respeto mutuo, ese que tanto falta, creo, en muchos escenarios públicos, ¿no? La universidad tiene que ser un escenario de debate sosegado desde el conocimiento y desde siempre el respeto a la dignidad. Pero ya voy a presentar a Cristina Monge, que vuelvo a agradecer que haya hecho un hueco en su apretada agenda para estar con nosotros. Gracias, Cristina. Bueno, Cristina ha publicado recientemente un libro que tengo aquí, La gran oportunidad, cómo acelerar la transición ecológica y fortalecer la democracia, que es como se titula su ponencia, que yo he tenido el gusto de leer y disfrutar con él. Es un librito que se lee muy fácil, os recomiendo que lo hagáis. Y además aderezado con lo que ahora Cristina nos va a decir, porque es verdad que la letra a veces hay que ponerla en pie y tenemos la suerte de que ella lo va a hacer. Hay muchas ideas muy fuertes, con mucho poder en este libro, que yo creo que a lo mejor, bueno, ella me dirá, yo lo veo como un libro muy optimista, ¿eh? Necesitamos optimismo, porque es que
verdad que todo parece que, vamos, que poco menos que estamos al borde del apocalipsis. Ella hace una reflexión pues muy seria con datos, haciendo referencia a todos los organismos que trabajan sobre esta materia de la transición ecológica y la une a una cuestión, claro, que para ella, como ahora os voy a presentar, pues es muy conocida, que es la necesidad de vincular esta transición ecológica con el fortalecimiento de la democracia. Y bueno, voy a dar algunas breves pinceladas de su currículum. Bueno, Cristina es licenciada en Ciencias Políticas y Sociología y doctora por la Universidad de Zaragoza. Sus áreas de interés son la sostenibilidad y la calidad democrática, y en especial la gobernanza y la transición ecológica, asuntos que trabaja en diversos centros de investigación como Governance, BC3, la Fundación Atelier, o en el patronato de CODES, Fundesplay y la Fundación Avanza. Es también docente, eso se nota cuando la escuchamos en los medios de comunicación que te seguimos, Cristina, en la Universidad Complutense de Madrid. Y además preside la asociación Más Democracia. Es analista política en el diario El País, en Radio Televisión Española. Yo por lo menos sigo en la noche en 24 horas, me gusta mucho ese programa y me gusta verla en Infolibre, en Green European Journal, y también forma parte del Consejo Asesor Llorente y Cuenca, en DIRSE, en Transparencia Internacional, y también en la revista. Recientemente, además, ha publicado un libro que ha tenido un premio, se titula Contra el descontento, y yo creo que ahí también bueno, profundiza en esa visión optimista que ella tiene del momento complejo que vivimos. Ha obtenido el premio Paidós 2026 en un jurado que ha estado presidido por nuestra querida Adela Cortina. Es un premio pues, de mucho reconocimiento. Enhorabuena, Cristina. Además, bueno, de este otro libro del que ahora nos va a hablar, que es de 2025, y otro anterior de 2017 que se titula 15M, un movimiento político para democratizar la sociedad. Bueno, ha coordinado muchas otras obras y, bueno, ¿qué os voy a contar? Es una persona más que indicada para estar con nosotros hoy. La pena que no ha podido viajar, pero cómo le agradecemos que al final se haya podido mantener esta conferencia. Entonces, confiando y cada uno que se encomienda a lo que más quiera, que funcione todo bien y que podamos escucharte bien. Cristina, tienes la palabra. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Es un placer. Confirmadme que me escuchéis bien. Te escuchamos un poquito bajito, pero no tiene que ser por ti, sino aunque tú intentas subir todo lo que puedas. Vale. Así que tal. ¿Me escucháis un poco mejor ahora? Vale, sí. Perfecto. Bueno, pues en primer lugar, de verdad que es un placer y es un honor estar con vosotras y con vosotros hoy aquí en la inauguración, en el comienzo, ¿no? de esta edición del curso de la Clínica Jurídica. Pediros disculpas, porque yo me había comprometido con vosotras a estar allí en persona hoy. Vamos a contarlo todo. Pero pues una convocatoria inesperada de un tema urgente me ha impedido poder viajar hoy de Madrid. Y bueno, pues acabo de llegar de esa reunión que era imposible de mover. Y bueno, por lo menos los medios técnicos hacen que podamos mantener la convocatoria y poder encontrarnos aquí en la red. Pero de verdad mis disculpas porque me apetecía muchísimo estar ahí con vosotras. Y de hecho me comprometo ya desde aquí a poder en algún momento que encontremos un hueco, a poder estar allí de verdad, no así como holograma, sino en carne y hueso, para poder compartir ideas, reflexiones, etcétera, etcétera. Porque lo que vosotras hacéis, Nuria del Álamo me ha contado, y yo he estado después también un poquito viendo webs y demás, ¿no? Y lo que hacéis es justamente a lo que yo dedico mi tiempo de estudio, de investigación y de reflexión, tanto en sede académica, en la universidad, en centros de investigación, en think tanks, como también en la observación participante que diríamos o en la implicación en la sociedad civil española. Entonces, me siento muy, muy identificada con los planteamientos que tenéis, muy en la línea de lo que estáis trabajando y en ese sentido quiero que algún día nos encontremos físicamente para poder compartir todo esto, ¿no? Cuando
Cuando Nuria, cuando Antonia me estuvieron contactando para esto, es verdad que yo acabo de publicar un libro y otro que va a salir dentro de nada, el próximo 25 de febrero, que es el que ha merecido el premio Paidós. Me decían, bueno, háblanos del libro, ¿no? Y yo decía, bueno, sí, pero vosotros sabéis mucho ya de estas cosas. Entonces, yo sobre todo lo que quiero es ir poniendo encima de la mesa una serie de reflexiones, de ideas, de interrogantes más bien, que a mí me van surgiendo a la hora, conforme voy investigando estas cuestiones, de cara a que podamos, de momento hoy, pues sembrar esas ideas o esas preguntas y probablemente luego tengamos tiempo de comentar algo, de hacer un pequeño debate o comentario, pero también dejar eso sembrado para que en un futuro podamos encontrarnos y podamos ir profundizando en esos temas, ¿no? Decía Antonia ahora, bueno, es que el trabajo es un canto, el trabajo de Cristina es un canto al optimismo. No lo sé si es un canto al optimismo, ¿no? Pero, y quiero empezar por aquí, creo que hay una idea que para mí ahora mismo es muy importante, ¿no? Vivimos en un momento de cambios estratégicos, está cambiando el orden internacional, la geopolítica, tenemos retos por delante que todos ellos tienen un enorme potencial disruptivo, la crisis climática, a la que yo dedico una parte de mi investigación, este cuestionamiento permanente de la democracia en ascenso por parte de cada vez un sector más amplio de la sociedad, una revolución tecnológica que nos supera, ¿no? Que no sabemos ni si vamos a ser capaces de comprender, movimientos muy importantes en el sector financiero, en todos los ámbitos, ¿no? Y estamos, yo creo que apresados y apresadas, somos rehenes de una idea que no es nuestra, es una idea que nos dejó en herencia Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Es una idea muy propia de lo que luego llamamos el neoliberalismo, que es el famoso TINA, ¿no? El there is no alternative, no hay alternativas, estamos condenados. Las cosas solamente pueden ser de una manera, ¿no? Y la revolución digital tiene que escapar al ámbito regulatorio, porque las grandes corporaciones de la digitalización, sobre todo de la inteligencia artificial, son grandes transnacionales que tienen más poder que muchos estados, tienen más capital que muchos estados, se meten en nuestras cabezas, ¿no? Con la desinformación y con la manipulación, y no podemos hacer nada más que permanecer atónitos. La crisis climática nos supera por todos los sitios, somos incapaces de cambiar el modelo que la ocasiona, por lo tanto lo único que tenemos que hacer es esperar a la siguiente tren de tormentas, como se está viviendo en Andalucía, la siguiente dana, como la de Valencia, los siguientes incendios, como los de Castilla, León y Galicia durante este verano, etcétera, 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 ¿no? Bueno, eso es lo primero que yo creo que tenemos que cuestionarnos y yo personalmente me declaro absolutamente contraria a todo esto. Siempre hay alternativas, siempre hay formas distintas de hacer las cosas. En ningún sitio pone que estemos abocados al colapso. Incluso en el tema climático, que sería donde más fácil se podría ver esta opción, es verdad que el escenario del colapso es un escenario central y cada vez más probable en la medida en que tardamos más en reaccionar. Pero la ciencia nos dice que no es inevitable, que estamos todavía a tiempo de parar las peores consecuencias de la crisis climática, o de la crisis ambiental, mejor dicho, ¿no? Por lo tanto, es mentira que estemos abocados al colapso, es mentira que no hay alternativas, es mentira que las cosas no se puedan gestionar de otra manera, no hay ningún tipo de evidencia, ni científica, ni de ningún ámbito, que nos diga que solamente se puede ir por un camino. Reconocer esto ya creo que ya es mucho. Reconocer esto es un paso muy importante en la toma de conciencia de lo que como sociedades somos capaces de hacer. La manera en que evolucionen todas estas crisis o todos estos desafíos que tenemos por delante va a depender fundamentalmente de nosotros y de nosotras. Va a depender de lo que hagamos y de lo que dejemos de hacer. Cuando digo nosotros y nosotras hablo de un plural majestático, obviamente, ¿no? Pero nosotros y nosotras somos los que adoptamos un tipo de ideas y actitudes u otros, los que decidimos asociarnos o investigar en unas áreas con un parámetro o con otro, y en última instancia, los que cogemos unas papeletas para ir a las urnas o cogemos otras. Por lo tanto, estamos en uno de esos momentos en lo que lo primero que hay que desterrar es la idea de inevitabilidad, la idea de que no hay alternativa, la idea de que las cosas solamente pueden ser de una manera y que el futuro es un sitio apocalíptico. Y creo que tenemos que desterrar esta idea porque es paralizante, es paralizadora, no lleva a actuar, al contrario,
lleva a quedarnos quietos en el sitio y permanecer perplejos viendo cómo el mundo se nos viene encima. En segundo lugar, porque refuerza el poder de los más poderosos en detrimento de los que menos tienen, que son los que nos quedamos mirando de forma atónita sin poder reaccionar. Y en tercer lugar, porque necesitamos reconquistar el futuro. Por primera vez en mucho tiempo, Occidente se enfrenta a la idea de futuro aniquilándola. Hemos matado la idea de futuro. No hay más que ver las encuestas o los estudios de opinión cualitativos y, bueno, de todos los ámbitos, ¿no? Con el conjunto de la sociedad, pero especialmente con los jóvenes, para ver cómo el futuro se ha convertido en un sitio apocalíptico al que nadie quiere ir. La crisis climática nos va a achicharrar, la tecnología, la revolución digital, pues se va a meter en nuestras cabezas y va a manipularlo todo, en fin, lo que hablábamos, ¿no? Y en ese sentido, ese futuro es un sitio poco apetecible, es un sitio al que no queremos ir nadie. En contraposición a lo que ocurría en Occidente, no solamente en España, sino en el conjunto de Occidente hace 4 o 5 décadas, donde el futuro estaba asociado a una línea recta de progreso, de bienestar, se veía con entusiasmo como un sitio a conquistar en la percepción de que cada generación iba a vivir mejor. Eso de alguna forma es lo que se rompe a raíz de la crisis del año 2008. En el 2008, esa crisis financiera que enseguida desembocó en una crisis económica y que inmediatamente dio lugar a una crisis social y política, básicamente lo que supuso fue la ruptura de esa sensación o de esa percepción de que la historia era una línea recta ascendente de progreso en el que cada generación iba a vivir mejor que la anterior. Sin saber exactamente muy bien qué era eso de vivir mejor, pero la perspectiva era de mejoría, de mayor bienestar, de mayor formación, de mayor calidad de vida, de mayor comodidad, por supuesto también de mayor renta, ¿no? Bueno, de repente con la crisis del 2008, nuestros jóvenes, y no solo nuestros jóvenes, pero sobre todo nuestros jóvenes, empiezan a percibir que en su caso no iba a ser así, que esa línea recta de progreso se había truncado, que la gran promesa democrática, que es la promesa de la equidad, había saltado por los aires, que había un contrato social implícito en el que les habíamos dicho a los más jóvenes que se formaran, que estudiaran, que salieran fuera, hablaran un par de idiomas y que cuando volvieran tendrían la misma, al menos la misma o más calidad de vida que tenían en el hogar familiar, y de repente ellos habían cumplido con su parte del trato. Muchos de esos, ellos sois vosotros, los que estáis ahí ahora en esa sala, ¿no? Por generación. Bueno, pues ellos habían cumplido con esa parte del trato, pero cuando llegaron, volvieron y empezaron a decir, ahora nos toca a nosotros, se dieron cuenta que eso se había roto. De la crisis del 2008, yo creo que en Europa en concreto todavía no hemos hecho las cuentas de todo lo que nos ha costado. En términos económicos, por supuesto, pero mucho más que eso. En términos de desconfianza en las instituciones, que es desde mi punto de vista ahora mismo la principal crisis de la democracia, la crisis de desconfianza. En términos políticos, el crecimiento, la línea, o sea, hay un punto de inflexión en la línea de cómo crecen en Europa las fuerzas de la ultraderecha y tiene que ver con cómo se gestiona esa crisis. Y en definitiva, con la aniquilación de esa idea de perspectiva, de esa idea de expectativa, de esa idea de futuro. Eso es, a grandes rasgos, el marco en el que yo creo que nos estamos moviendo ahora. Entonces, en ese ámbito, creo que lo fundamental en estos momentos es recuperar esa idea de futuro, rehacer esa idea de futuro. Y me diréis, ¿cómo? Bueno, yo creo que estamos, los humanos, y sobre todo los occidentales, estamos relativamente bien preparados para diagnosticar los problemas, ¿no? Para diagnosticar las crisis. Y a grandes rasgos, a falta de alguna precisión, que siempre viene bien, pero a grandes rasgos creo que las tenemos bastante identificadas y bastante diagnosticadas. A lo que hemos dedicado menos espacio y menos tiempo es a pensar cómo queremos salir de ellas. Si yo ahora pregunto en concreto, o sea, no grandes proclamas, no grandes lemas, no grandes, sino en concreto, ¿cómo es el futuro que soñamos? Yo personalmente no sabría deciros cómo es el futuro que sueño, porque no me he puesto a soñarlo todavía. Y creo que tenemos que soñar ese futuro. Y creo que además tenemos que hacerlo en colectivo. Y creo que tenemos que hacerlo creando alianzas que nos permitan soñar juntas y juntos ese futuro al que queremos llegar. Creo que era Séneca, ¿no? Ese que decía que no hay buenos vientos, perdón, para el que no sabe dónde va.
pues probablemente nosotros, en el fondo, una de las cosas que nos pasa es que no sabemos dónde vamos porque no nos hemos puesto todavía a pensar dónde queremos llegar, dónde queremos ir. Y en ese sentido, tenemos allí un camino que recorrer, ¿no? Por lo tanto, 2 ideas marcos para empezar. Primero, el futuro no está escrito y siempre hay alternativas. En ese sentido, yo me gustaría liderar una alianza contra el TINA, ¿no? Contra el que no hay alternativas, siempre las hay. Otra cosa es que haya que buscarlas, ¿no? Pero siempre las hay. Y en segundo lugar, necesitamos recuperar una idea de futuro en el que queramos vivir, ¿no? En el que queramos llegar, queramos estar ahí. En todo este contexto hay un elemento que siempre tiene una relevancia fundamental, que yo le he dedicado y le dedico a él una parte muy importante de mi investigación, que es todo lo que tiene que ver con la crisis climática, mejor dicho, la crisis ambiental, porque hablamos de clima a veces y parece que hablamos ahí de todo lo que tiene que ver con sostenibilidad ambiental y no. Pero bueno, la crisis ambiental y en concreto yo la uno con lo que referente a la calidad de la democracia, es decir, cómo afecta a las democracias. Al tema ambiental, los de ciencias sociales hemos llegado muy tarde. Se ha considerado durante mucho tiempo que esto era un tema objeto de estudio de las ciencias naturales, que por supuesto necesitamos que estén allí y que sean protagonistas. Enseguida se incorporaron los economistas, porque entendieron algunos economistas, ¿no? Entendieron eso que repetimos siempre en las facultades, pero que se nos olvida a nuestros estudiantes, que es que la economía es una variable dependiente de la naturaleza y no al revés. Si tú quieres tener una economía sana, necesitas una biosfera sana. Y si no, pensad en cualquier ecosistema que conozcáis bien y que haya sufrido un problema de salud ambiental, pensad cuándo ha generado más economía. Si cuando tenía una buena salud ambiental o cuando estaba colapsado. Si no os viene ninguno a la cabeza, pensad en el Mar Menor, por ejemplo, en España, ¿no? El Mar Menor, ¿cuándo ha generado más economía? Cuando era un ecosistema sano, precioso, lleno de biodiversidad, etcétera, o cuando ha colapsado. Y vemos que recurrentemente aparece esa sopa verde que llaman, con mortandades tremendas de poblaciones de peces, etcétera, etcétera. O pensad en Doñana, o pensad en tantos y tantos sitios. Por lo tanto, la economía entró de una forma, pues bueno, más temprana, ¿no? Por supuesto, luego llegó el derecho y empezó a regular todo lo que tiene que ver con el derecho ambiental, hasta el punto que hoy, por cierto, en España, siendo no pioneros en el mundo, pero estando muy en la vanguardia, hemos llegado ya a darle personalidad jurídica a ecosistemas. Ya sabéis que aquí se aprobó una ley que daba personalidad jurídica al Mar Menor hace escasamente poco más de un año, una cosa así, ¿no? Bueno, pero las ciencias sociales hemos entrado tarde. Lo que pasa es que cuando hemos entrado, yo creo que con una óptica que es importante. Bueno, no las ciencias sociales, la sociología, la ciencia política me refiero, en este sentido, hemos empezado por acuñar un nuevo concepto, y es que cuando estudiamos cómo la crisis ambiental se proyecta sobre una sociedad dada en un momento determinado, ya no hablamos de crisis ambiental, o de cambio ambiental, sino que hablamos de cambio global. En la certeza de que esa crisis ambiental lo cambia todo. Cambia la posibilidad de hacer economía, cambia la forma de vivir en sociedad y también cambia nuestra organización política. Y eso es a lo que yo fundamentalmente centro la atención. Lo que sabemos de la crisis ambiental es que funciona desde un punto de vista de cambio global, o sea, de cómo opera sobre las sociedades, funciona como un acelerador de problemas previos. Y sobre todo percute sobre la gran promesa democrática que decía antes, que es la desigualdad, o la lucha por la equidad, mejor dicho, ¿no? La lucha contra la desigualdad. Cada vez que incorporamos nuevas investigaciones y nueva evidencia empírica, podemos encontrarnos con que la crisis climática nos empobrece a todos, pero mucho más a los que menos tienen. Y en ese sentido, incrementa la desigualdad económica. Yo suelo decir, vosotros estáis allí en Salamanca, las últimas pérdidas de cosechas de cereales por sequía llevaron aproximadamente a un 30% de pérdidas. Un 30% de pérdidas en cosecha de cereal en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en una parte de Aragón, genera un problema. Los agricultores son más pobres, el precio del pan sube, bueno, el pan y de todo lo que lleve cereales, ¿no? Hay que pelear
con los seguros para ver si pagan o no pagan, ¿no? Y siempre hay una negociación ardua. Bueno, pues hay una serie de problemas y hay mayor pobreza. Bien. Esa misma sequía en el Cuerno de África son millones de vidas humanas. Por lo tanto, hay una desigualdad a nivel global tremenda, que se está incrementando a consecuencia de la crisis climática. En la medida en que se tensan las condiciones de una sociedad, aquellos que menos tienen lo van a pasar mucho peor. Podríamos hablar también de lo que pasa aquí dentro de España, ¿eh? O sea, no solamente estoy hablando de comparación primer mundo y eso que se llama el sur global, sino que podríamos ver dentro de cada país también cómo opera esa desigualdad. Cuando llega una dana, ¿cuáles son las zonas que más lo pagan? Pues las zonas más vulnerables, que generalmente están asociadas a construcciones en peor estado, incluso en zonas inundables muchas veces, a infraestructuras más precarias, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la crisis climática nos empobrece a todos, pero más a los que menos tienen, y está, en ese sentido, incrementando la desigualdad económica. Esa crisis climática incrementa también la desigualdad de género. Yo cuando empecé a leer sobre estas cosas, dije, uy, esto hay que argumentarlo muy bien, porque si no nos van a decir, ya están aquí las feministas diciendo que, bueno, y entonces empecé a documentarme, ¿no? Y me encontré con que, por ejemplo, en la zona de Bangladesh, cuando hay una riada o una inundación como consecuencia del cambio climático, proporcionalmente mueren más mujeres que hombres. ¿Por qué? Pues porque según qué culturas y religiones las mujeres no pueden aprender a nadar. O me encontré con que en el Cuerno de África, vuelvo al Cuerno de África, cuando hay una sequía que tiene su origen en el cambio climático, una sequía de unas dimensiones extraordinarias, mueren más mujeres que hombres proporcionalmente. ¿Por qué? Pues porque según qué sociedades y qué culturas, primero comen ellos, luego los niños y luego comen ellas. Y me diréis, bueno, pero eso no tiene nada que ver con el cambio climático, eso es una cuestión cultural, de machismo estructural. Sí, 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 sí. Sí, la crisis climática no genera el machismo, pero lo agrava. Porque en la medida en que incrementan las desigualdades y tensa la sociedad, está agravando todas esas desigualdades, ¿no? También la de género. Ocurre lo mismo en el ámbito territorial. Nos estamos encontrando con unos territorios mucho más vulnerables que otros. En Siberia el cambio climático puede generar incluso beneficios económicos, porque se pueden empezar a dar una serie de economías que hasta ahora no se han podido dar. En España en concreto lo estamos viendo ya. Filomena fue cambio climático. La Dana de Valencia fue incrementado su virulencia hasta en un 20-25% según los estudios de atribución debido al cambio climático. Y el tren de borrascas que ahora mismo está inundando Andalucía y Extremadura, a falta del estudio de atribución, pero todo indica que sigue siendo cambio climático. 11.000 evacuados de sus casas este fin de semana en un país del primer mundo rico. 11.000 evacuados. Algunos de los cuales han vuelto ya a su casa, la mitad más o menos, y con los otros no se sabe muy bien qué va a pasar. Crisis climática, por lo tanto, es igual a desigualdad económica, es igual a desigualdad de género, es igual a desigualdad territorial. Todo este tipo de desigualdades lo que están haciendo es tensionar la convivencia y erosionarla, en definitiva. Una convivencia que en sistemas autoritarios se puede gestionar mediante las formas propias de los sistemas autoritarios. Pero ¿qué ocurre cuando hablamos de las democracias? La ciencia política ha diagnosticado ya al menos 3 hándicaps que las democracias tienen para gestionar una crisis como esta, que tienen que ver con el espacio, con el tiempo y con la complejidad. ¿Qué tiene que ver el espacio en todo esto? Bueno, pues esto es la más evidente. La crisis climática es una crisis global, la crisis ambiental, perdón, es una crisis global y, sin embargo, la gobernanza y la toma de decisiones que tenemos en estos momentos, desde el punto de vista sobre todo democrático, es absolutamente nacional. No tenemos capacidad todavía de una gobernanza global capaz de asumir este desafío. Lo más cercano que tenemos a ello son las COP, las cumbres del clima, esas cumbres, ¿no?, en las que se juntan todos los estados que forman parte de la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, con las limitaciones que todos conocemos, de compromisos vanguardistas, de vigilar por el cumplimiento de estos compromisos, etcétera. Así todo, yo soy defensora de esas cumbres, ¿eh? Luego, si queréis, en el debate lo comentamos, pero es verdad que tienen las limitaciones que tienen. Por lo tanto, primera debilidad de las democracias, el espacio. Segunda, el tiempo.
Lo que estamos viviendo ahora es la consecuencia de las emisiones de gases de efecto invernadero que se emitieron hace 3, 4, 5 décadas. Y los que estamos haciendo ahora repercutirán sobre lo que vivirán las siguientes generaciones. Existe en las democracias un compromiso intergeneracional que permita que seamos conscientes de que las decisiones que tomamos ahora las hagamos pensando en los que vendrán después. Difícilmente. Los candidatos y candidatas que se presentan a las elecciones municipales, autonómicas o generales lo hacen con un cumplimiento con una promesa de 4 años. Y luego hacen una rendición de cuentas del cumplimiento de sus compromisos de los últimos 4 años. En algunos países 5, me da igual. ¿Cómo incorporamos el medio y largo plazo a la toma de decisiones actual? Hay quien dice, bueno, hay instituciones como por ejemplo la Unión Europea que permiten, ¿no?, incorporar el medio y largo plazo porque no están tan sujetas a la inmediatez de una elección para un ayuntamiento, para una comunidad autónoma. Ahora vais a tener vosotros elecciones autonómicas. Sí, eso es cierto, que hay instituciones que permiten hacer eso, pero todavía no tenemos ese pacto intergeneracional que nos permita garantizar que eso va a ser así. Y de hecho ahora mismo es la propia Unión Europea la que está viendo flaquear su componente de compromiso en temas ambientales. Por lo tanto, segundo hándicap, el tiempo. Y tercer hándicap, la complejidad. En las democracias necesitamos que las sociedades entiendan lo que está pasando y las políticas que se llevan adelante. La crisis climática es cualquier cosa menos sencilla. Es una complejidad extrema. Yo recuerdo cuando Filomena, ¿no?, esa nevada que asoló buena parte de la España en la que nunca suele nevar, que enseguida las redes sociales se llenaron de mensajes diciendo que el cambio climático es mentira, llueve hasta en Madrid. Y hubo que salir a explicar que no, que esto es cambio climático, que tiene que ver con el debilitamiento de la corriente del chorro, con el cambio del vórtice, bueno, que ya sabemos, ¿no?, el desplazamiento de las Azores y todo lo que después se argumentó. Pero la crisis climática es una complejidad extrema que necesita de todos los conocimientos pensando conjuntamente en su diagnóstico y en sus posibles alternativas. Y en estas democracias no tenemos todavía, y digo todavía porque yo espero que algún día sí que lo haya y que no tarde mucho por lo que nos cuenta, ¿no?, pero no tenemos un proceso de incorporación del conocimiento a la toma de decisiones políticas. Cuando hay una emergencia, cuando hay una crisis, cuando hay un problema muy enorme, pues se crea una comisión de urgencia y se intenta tener ahí expertos que asesoren. Bien, eso está muy bien, eso hay que hacerlo. Pero más allá de eso, nos estamos enfrentando a desafíos que necesitan de una actualización continua del conocimiento, de un conocimiento que además, para llegar a él, hacen falta mentes de disciplinas muy distintas, trabajando conjuntamente. Y el conocimiento que van generando tiene que ir incorporándose a la toma de decisiones políticas. Para entender tanto el diagnóstico, lo que supone, ¿no?, el cambio climático, como las posibles alternativas que hay para hacerle frente, no necesitamos solamente a los científicos del clima, necesitamos a los científicos del clima, necesitamos a tecnólogos, necesitamos a ingenieras, necesitamos a físicos, necesitamos a juristas, muchos juristas, que se pregunten por cómo afecta esto a los derechos y cómo se pueden salvaguardar y cómo se puede gestionar. Necesitamos economistas, necesitamos psicólogas, necesitamos comunicadores que empiecen a ver si efectivamente la sociedad somos capaces de entender lo que está pasando o no y cómo hacer llegar ese conocimiento. Es decir, necesitamos un montón de conocimientos de disciplinas trabajando conjuntamente para abordar una realidad de una complejidad extrema y hacerle frente de la mejor manera posible. Por lo tanto, 3 hándicaps de las democracias: espacio, tiempo y complejidad. Y a partir de aquí, una dimensión política, que es esa en la que yo me adentro en la gran oportunidad, que es la constatación de que, como siempre hay alternativas, lo decía al principio, y nunca hay un único camino, la transición ecológica, lo que se plantea como formas de hacerle frente a la crisis climática, también tiene diferentes propuestas. Propuestas que dependen, como no podía ser de otra manera, del ámbito ideológico, del paradigma ideológico de cada cual, de cada grupo político. Yo he estudiado grupos políticos del Parlamento Europeo, o de cada lobby, o de cada ámbito de la sociedad. Y en ese sentido nos encontramos con sorpresas, ¿no? Nos encontramos con que en realidad, salvo una parte pequeñita de la sociedad que es negacionista, y digo pequeñita porque es pequeñita, ¿no?,
A día de hoy hay más retardismo que negacionismo, aunque es verdad que el negacionismo está creciendo, eso no lo dudo, pero es más relevante el negacionismo el retardismo que ese negacionismo, ¿no? Pero la forma en que cada uno está planteando esas maneras de hacerle frente a la crisis climática, que insisto, tiene mucho que ver con los parámetros ideológicos, coincide en los objetivos finales: descarbonización, cambio del modelo energético, cambio del modelo social a muchos niveles, y difiere en los caminos de llegar a ellos. Entonces nos encontramos con propuestas del ámbito liberal o conservador que dicen, por supuesto, transición ecológica, descarbonización, emisiones cero. ¿Cómo lo hacemos? Poniendo en marcha dos palancas: el mercado y la tecnología. Fenomenal. Y las víctimas que pueda haber por el camino, porque todas las transiciones tienen víctimas y esas también está teniendo, ¿no? Y entonces hay parámetros ideológicos que dicen, bueno, eso lo regulará el mercado. El mercado tiene capacidad de regular eso. Bueno, es una propuesta política. Hay otras propuestas políticas que dicen, no, transición justa. Mercado, pero que no sea tan protagonista, tecnología, pero no es la solución, y sobre todo políticas que ayuden a esas transformaciones para que nadie se quede atrás, para que no haya ningún sector económico, ninguna población, ningún territorio que acabe siendo víctima de esa transición, porque si no, no podremos hacerlo, ¿no? Ahí aparecen los chalecos amarillos siempre como gran referente de lo que puede pasar si la transición se hace sin criterios de justicia social. Bueno, pues a esta opción política le llamamos de transición justa. Hay otras opciones que dicen, bueno, sí, eso está muy bien, pero es que hace falta dar un paso más y hay que decrecer. ¿De qué hay que decrecer? Y ahí dentro del ámbito de los decrecentistas hay gente que dice que hay que decrecer de todo y hay otros que dicen no, hay que decrecer de unas cosas, ¿no? Por ejemplo, todo lo que suponga consumo energético muy importante, y crecer en otras que tienen que ver con la economía de los cuidados, etcétera, etcétera. Yo no voy a entrar ahora a discutir las tres, ¿no? O si queréis, entramos después en el debate. Pero lo que me interesa poner de manifiesto es que existen, en función de los parámetros ideológicos, diferentes formas de hacer frente a la crisis política, a la crisis climática, y que ese es el principal debate político que tenemos hoy encima de la mesa. Yo os tengo que confesar que el último gran cabreo que tuve desde este punto de estos temas, ¿no?, fue una profunda decepción el día después de la Dana de Valencia, cuando nos levantamos por la mañana y empezamos a intuir que la cosa iba a ser dura, ¿no? Que empezaban a emerger ya noticias diciendo que igual había cadáveres, en fin, que iba a ser un problema, que iba a ser un tema muy complejo, ¿no?, y muy duro. El Congreso de los Diputados, que tenía sesión plenaria ese día, decidió en señal de duelo suspender su sesión. Claro, yo me preguntaba qué cosa más urgente y más importante tienen hoy precisamente sus señorías que poner encima de la mesa cuál es la propuesta de cada grupo político para hacer frente a la crisis climática que está ocasionando esta enorme tragedia. Necesitamos poner de relevancia, y eso es lo que yo me planteé cuando escribí ese libro del que hablaba Antonia, necesitamos poner de manifiesto la naturaleza política de la transición ecológica. Y ponerla de manifiesto asumiendo al menos tres cosas. Primero, que es inapelable, que hay que hacerla. La transición ecológica es como tantas cosas que dice, o la haces o te la hacen, ¿no? Por tanto, más vale que la hagamos de forma consciente a que de repente nos veamos metidos pues en la vorágine de consecuencias como las que estamos viendo ya sin poder reaccionar. Primera cuestión. Segunda cuestión. La naturaleza política tiene que ver con esto que decíamos de evidenciar que hay distintas formas que dependen de parámetros políticos y que necesitamos debatirlas, ponerlas encima de la mesa y emprender una gran discusión social amplia sobre estos temas. Y tercer elemento, es una transición política porque nos obliga a repensar muchos de los conceptos básicos. Ya no vale definir el bienestar como esa línea recta de progreso ascendente donde lo fundamental es el crecimiento económico. Tenemos que ver qué supone el bienestar. Más bienestar, más riqueza es lo que mide el Producto Interior Bruto. Un Producto Interior Bruto que el propio creador de ese indicador, cuando lo presentó, se encargó de decir, esto mide muchas cosas salvo las cosas importantes de la vida. Podemos seguir guiando nuestra sociedad, nuestra política, nuestra geopolítica por un indicador que no nos está midiendo
un concepto de desarrollo y de progreso adecuado a lo que supone hoy el respeto de la biosfera? Yo creo que no. De hecho, hay muchas discusiones en ese sentido, ¿no? Pero nos obliga a repensar la idea de progreso, nos obliga a repensar la idea de crecimiento, la idea de prosperidad. Y un elemento fundamental, con esto ya termino y así podemos abrir un poquito el debate, un elemento fundamental que es también repensar la idea de contrato social. Si queréis, luego nos extendemos esto en la discusión, pero tenemos muchas evidencias que nos dicen que ese contrato social, no el que salió de la Segunda Guerra Mundial, que tenía un carácter más o menos social, ¿no? Sino el contrato social después, el que inauguraron Reagan y Thatcher, ¿no? Y así acabo por donde he empezado, de ese ámbito más neoliberal, ha hecho aguas por todos los sitios. Se vio en la crisis del 2008, se vio en la pandemia, se ha visto en la crisis de Ucrania. Esto sería más largo de desarrollar. Si queréis lo comentamos luego en el debate, ¿no? Pero en estos momentos necesitamos repensar, y de hecho se está repensando, un nuevo contrato social que lo que yo planteo es que tiene que partir de un parámetro diferente. Hasta ahora hemos considerado que la sostenibilidad era el equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Y es un discurso en el que yo creo que nos hemos encontrado cómodos mucha gente. Pero conforme la crisis ambiental va avanzando, nos damos cuenta, o yo por lo menos creo que tenemos que darnos cuenta, que en realidad la base, el campo de juego, el terreno sobre el que se desarrolla la economía y sobre el que se crean sociedades con una política determinada, es la biosfera, es el planeta. Por lo tanto, el contrato social que pueda dar respuesta a los desafíos del momento tiene que ser un contrato social que parta de esa constatación, que se mueva en el perímetro, que se mueva en los límites de lo que supone hoy el planeta y lo que supone la biosfera. Porque un contrato social que obvie esos límites o que se sitúe al margen de esos condicionantes que supone hoy el planeta es un contrato social abocado al fracaso, en el sentido de que agudizará la crisis y evitará que la podamos afrontar. Una vez reconocido ese campo de juego, ese terreno que es el planeta, que es la biosfera, podemos tomar muchas opciones diferentes de transición ecológica o de maneras de afrontar la crisis, ¿no? Para no prejuzgar. Dependerá, insisto, de los parámetros ideológicos de cada cual. Pero tenemos que ser conscientes de que en función de las líneas que tomemos, podemos agravar todavía mucho más las desigualdades que ya existen y que ya están agravadas precisamente por la crisis climática. Y si agravamos la desigualdad, estaremos haciendo una sociedad mucho más tensa, con más conflictos y donde las democracias se erosionen, o por el contrario, y de allí ese título que yo ponía, ese último libro de la gran oportunidad, o por el contrario tendremos una oportunidad en el sentido de una posibilidad de repensar muchos de nuestros parámetros de nuestra sociedad o de nuestra economía en clave de lucha contra la desigualdad, en clave de un trabajo para mayor equidad que al mismo tiempo favorezca la convivencia y nos ayude a desarrollar mejor, a consolidar y a profundizar en democracia. Esa es la propuesta que yo tengo, esas son las conclusiones de lo que he podido ir investigando durante estos años y también de lo que he podido ir aprendiendo del trabajo con personas que iban dejando mucho esfuerzo, ¿no? Tanto en ocasiones como afectados de desastres ambientales y en otras ocasiones como personas implicadas, ¿no? Y que dan tiempo libre o no tan libre en todo lo que tiene que ver con la lucha con la calidad ambiental y con la calidad de la democracia. Y eso es lo que yo creo que es hoy uno de los principales debates sociales y económicos de nuestro tiempo y me encanta compartirlos en foros como este, no porque yo tenga ninguna receta mágica, que no la tengo. En ese libro yo hago un decálogo de propuestas, por cierto, pero empiezo diciendo que son propuestas mártires, o sea, son propuestas para ser discutidas. Yo no tengo ninguna certeza de que todo eso vaya a funcionar bien, porque es la primera vez que hacemos una transición de estas características que conozcamos. Y, por lo tanto, no tenemos evidencia empírica todavía de lo que funciona mejor, de lo que funciona peor. Vamos un poco por intuición y por ensayo-error, ¿no? Lo cual también supone un compromiso, de alguna forma, de honestidad intelectual y de evaluación permanente para saber lo que funciona y lo que no funciona. Pero bueno, yo sí que planteo ahí 10 propuestas que todas tienen que ver con esto que he ido comentando, que son propuestas, insisto, mártires para ser debatidas, para ser machacadas, porque las ideas están para ser machacadas, las personas somos respetables, las ideas, ¿no? Las ideas están para ser cuestionadas, machacadas, total, parcialmente, da igual, siempre que sea con el ánimo de avanzar en el debate.
Así que con ese ánimo, si os parece, yo me callo ya y así podemos tener un tiempo para comentar impresiones. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Comparto contigo, perdona que te tuteé, el que siempre hay alternativa. Y ellos y ellas lo saben, siempre hay alternativa y hay que repensar, pero también hay que rehacer y hay que hacer cosas ya, porque repensamos a veces todo tanto que nos perdemos por el camino, ¿no? Entonces, he estado hojeando tu libro que no conocía y me han llamado muchas cosas la atención. Yo soy perdona que personalice, de Derecho Financiero y Tributario y como el tema de las energías pues lo tengo bastante y todo lo del derecho ambiental. Claro. Llevo muchos años Claro. estudiando y viendo qué se puede hacer y se pueden hacer muchas cosas cuando se hacen bien, lógicamente. Siento no poder quedarme al debate, pero tengo una semana un tanto también complicada y te dejo en las mejores manos de mis compañeros y compañeras y de los alumnos que estoy seguro que tendrán a bien hacer un debate, repensar y hacer. ¿Vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Cristina, enhorabuena, muchas gracias. Me ha encantado escucharte porque, como te decía, no has puesto en pie todas las ideas que son muchas, muy variadas, de mucho contenido que hay en este libro. Bueno, me va a acompañar ahora que se tiene que ir la decana, Nuria del Álamo, mi alter ego, yo siempre digo, estamos juntas en esto de la clínica desde hace ya muchos años en la línea de migrantes y derechos. Y bueno, vamos a dar, claro que sí, la palabra ahora y pensando todas las ideas, todas las preguntas que queráis formular a Cristina. Pero yo no me resisto, Cristina, a comentar alguna cosa, ¿no? Cuando tú decías que necesitamos, ¿no? O de alguna manera un compromiso intergeneracional, ¿no? Yo me acordaba de la definición de desarrollo sostenible que dio hace ya muchos años, en 1987, la Comisión Brundtland, que decía más o menos como hay que disfrutar de los recursos actuales, pero sin comprometer, ¿no?, el acceso a ellos por las generaciones futuras, ¿no? Esto es lo que desde siempre, bueno, desde hace muchos años estamos hablando de sostenibilidad. Pero realmente este compromiso intergeneracional yo actualmente no lo veo, ¿no? No veo que haya esa necesidad o esa creencia de que es necesario pensar más allá del corto plazo. Estamos a intentar resolver lo inmediato y no, tú lo decías, ¿no? ¿Qué pasó después de la Dana? ¿Qué ha quedado de alguna consecuencia o algún compromiso para actuar, para el tema de las viviendas, cómo se tiene que rehacer todo lo destruido? Todo esto yo no sé, estamos con tanto ruido, es verdad que el debate político está asolándonos a todos, aturdidos estamos de no saber que realmente se está haciendo algo, ¿no? Pero sobre esa materia yo creo que todavía, bueno, pues tenemos mucho que pensar. Pero luego otra cosa, enlazándolo con una cosa que dices tú en tu libro que me parece especialmente interesante, ¿no? Estamos ahora con la IA, la inteligencia artificial, ¿no? Es podemos decir, la novedad, ¿no?, del momento y del futuro, ese que tú dices que casi hemos matado o que no nos atrevemos a pensar. Pero parece que todo el mundo da por hecho que la inteligencia artificial en ese futuro, creámoslo, ¿no?, va a estar. Y, sin embargo, no se está planteando todo lo que esa inteligencia artificial, desde la perspectiva medioambiental, conlleva, ¿no? Para enfriar el agua que se necesita, ¿no? Los recursos naturales escasos, por otro lado, que necesitamos. Entonces, claro, estamos yendo, o sea, el mundo va por un lado, se habla de la necesidad de la transición ecológica, de otra, el debate político está como está, y entonces yo creo que la mayoría de los ciudadanos estamos un poco, pues eso, yo no sé, a lo mejor la palabra aturdimiento, ¿no?, es la que a lo mejor ahora, por lo menos a mí me define, ¿no? Porque
realmente qué estamos haciendo, qué se está haciendo a nivel. Sí, se están haciendo muchas cosas, tenemos muchas leyes, pero si tú vas al ciudadano de a pie, esto de la transición ecológica, ¿cómo lo percibe? ¿Cómo lo percibe? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en los colegios para intentar ver que el consumismo en el que estamos, y esto no se ha combatido, esto es lo que nos lleva a seguir reproduciendo las mismas dinámicas perversas que al final no nos van a sacar de donde estamos? Ya ves que yo soy un poco más pesimista que tú, sin querer serlo. Pero bueno, es decir, quiero compartir contigo que es un libro que me ha despertado, ¿no?, mucho interés y que creo que es muy importante que tengamos por lo menos espacios como este para reflexionar, ¿no?, sobre lo que nos viene, sobre lo que estamos construyendo y todos los desafíos que están planteados, que no los podemos, por supuesto, negar. El negacionismo, pues podemos decir, mata directamente, el retardismo también, es algo que tenemos aquí, el cambio climático está, y lo que tenemos que intentar es ver de cada uno desde su ámbito, ¿no?, cómo podemos ralentizarlo o abordarlo con una perspectiva, ¿no?, más diferente, no sé. Bueno, esto es lo que... No sé si quieres decir algo, si no le pasamos la palabra a los estudiantes. ¿Alguien Pues quiere? si os parece, prefiero escuchar a los estudiantes Sí, y yo sí, retomo luego el comentario con lo que tú comentabas y lo que se comente en la sala. Gracias. Así es, muy bien, sí. ¿Alguien quiere intervenir? ¿Ya? Alejandro, sí. Espera un momento, Alejandro, que te llevamos el micrófono. Sí. No, ese no es. Tienes que llevar un... Espera un momento, Cristina, que ya lo... Sí. Vale, ya parece que está bueno. En primer lugar, bueno, muchas gracias a Cristina por la charla, ha sido verdaderamente interesante, y muchas gracias también a toda la organización por hacerlo posible. Yo quería comentar sobre una idea que se ha mencionado al principio, y es esta idea de cómo la economía y la naturaleza, en esta idea de cómo la economía mejora en un momento en el que la naturaleza está en calma. Me ha surgido a mí la duda, conectándolo con una idea que comenta Naomi Klein en el libro de La doctrina del shock, de cómo a partir de los 2000 la economía estadounidense pasa de que la idea general sea que en tiempos de paz es cuando mejor funciona la economía, a que la economía funcione mejor en tiempos de guerra, surgiendo toda una industria de la reconstrucción y una industria de la guerra que hace que el mercado, en vez de luchar en contra de las expansiones belicistas, luche en pro de ellas, porque es donde se le genera beneficio. Mi duda es si con el cambio climático podemos estar viendo ya este capitalismo reaccionando a una nueva economía de la reconstrucción, si lo vamos a ver en un futuro y si es así, cómo podemos pararlo si ya está pasando o evitarlo si aún no se ha reaccionado el mercado de esa manera. Gracias. Sí, Cristina, cuando quieras. Vale. Ok. No sé cómo se llama la persona que acaba de intervenir. Alejandro. Alejandro, gracias, no había oído. Alejandro, muchísimas gracias. Haces una pregunta clave. Yo te preguntaría, antes de contestarte, ¿hablas del mercado o de la economía? Porque son cosas distintas. Claro, sí es cierto que lo he utilizado como de manera intercambiable. Me refiero al Claro. mercado en materia de fuerzas que reaccionan. Te entiendo perfectamente, lo has dicho muy bien, pero justamente creo que allí tenemos un problema de esos conceptos que hay que repensar. A veces confundimos, no digo que tú lo hayas hecho, en la conversación habitual a veces confundimos mercado con economía. Efectivamente, si hay una guerra, lo estamos viendo ahora, o sea, estamos viviendo en medio de un par de guerras. Si hay una guerra, hay determinados sectores empresariales y financieros que salen ganando, ¿vale? O sea, hay determinados mercados que salen ganando. ¿La economía mejora? En absoluto. En absoluto. ¿Somos más pobres o somos más ricos? No hablo de los accionistas de la industria armamentística, hablo de la sociedad. ¿La sociedad en su conjunto es más pobre o es más rica?
Las guerras nos hacen más pobres a todos, igual que la crisis climática también nos hace más pobres a todos. ¿Que dentro de ese contexto hay quien gana? Claro, porque además de más pobres nos hacen más desiguales y por lo tanto hay algunos que ganan mucho más todavía. Pero estamos hablando del conjunto de la sociedad y por lo tanto de la economía y no solamente del mercado, es más, de una parte del mercado, ¿no? No sé si os acordaréis, porque no os veo las caras, pero intuyo que sois jovencísimos, pero en la crisis del 2008, que fue una crisis que yo insisto, para mí todo lo que estamos viendo ahora parte de allí, ¿no? Y en aquel momento hubo un grupo de multimillonarios europeos que firmaron un manifiesto diciendo que querían pagar más impuestos de los que pagaban, ¿no? Que consideraban que era una aberración que ellos pagaban los mismos impuestos o menos que algunos de sus trabajadores. En concreto hubo una mujer que en aquel momento era la dueña de las cremas L'Oréal, que hizo una entrevista muy famosa, que se hizo muy famosa en aquel momento diciendo: yo necesito que, las señoras, decía ella, ¿no? O sea, las señoras y los señores, necesito que la gente a final de mes tenga 60 euros que le sobren en su cuenta corriente para comprarme mis cremas, porque si no, no me van a comprar mis cremas. Y para eso yo necesito que todo el mundo tenga acceso a un nivel de economía y a un nivel X determinado, precisamente para que puedan consumir. En eso se ha basado la economía capitalista de consumo durante muchísimo tiempo. Es verdad que ahora la financiarización del modelo en el que estamos hace que haya cosas que se están resistiendo a eso. Pero la economía, entendida como tu economía y no solamente como mercado o como una parte del mercado, desde luego necesita estabilidad, necesita paz y necesita buena salud ambiental. Lo otro no es economía, es mercado y en concreto una parte concreta del mercado. No sé si con eso te contesta, Alejandro. Y con lo que me comentabas, Antonia, el tema de un poco del aturdimiento, ¿no?, en que estábamos las sociedades, que decía, estamos aturdidos. Claro que estamos aturdidos. Estamos en medio de un montón de cambios, y empezaba por eso, ¿no? Un montón de cambios estructurales muy profundos. La crisis climática lo cambia todo, como dice también Naomi Klein, ¿no?, en otro libro que se titula Esto lo cambia todo. La revolución digital nos mete en un ecosistema que no sabemos ni si seremos capaces de vivir en él y cuyas reglas no entendemos ni conocemos todavía. Estamos asistiendo a fenómenos de movimientos de personas de enorme dimensión que de alguna forma ponen a prueba también la resiliencia de muchas sociedades, ¿no?, y muchos conceptos básicos. Y todo esto en medio de una enorme crisis de imaginación política, porque no tenemos todavía propuestas, herramientas, espacios, planteamientos políticos capaces de gestionar todo esto. Entonces, claro que nos sentimos aturdidos. Pero precisamente por eso yo digo, abramos una gran conversación para imaginar los futuros que queremos. O sea, la inteligencia artificial puede ser un horror, capaz de propagar toda la desinformación del mundo, de manipular nuestras mentes y de llevar el suicidio a nuestros adolescentes, lo está haciendo en algunos casos, o puede ser una ayuda estupenda para generar más y mejor conocimiento, para gestionar mejor los flujos de energía, por ejemplo, y agua en las ciudades, para ser mucho más eficientes. ¿De qué depende que sirva para una cosa o para otra? De las decisiones que tomemos. En ningún sitio dice que tenga que estar utilizada para el mal, que tenga que estar utilizada para la manipulación, para la desinformación. En ningún sitio está esto escrito, en ninguna ley divina está escrito eso. Eso va a depender de las decisiones que tomemos. Ahora bien, una de ellas implica reconocer que tenemos que regular cómo funciona la tecnología. Y no es nada imposible. El Brasil de Lula hace poco puso contra la pared a Facebook porque le habían pillado unos casos de desinformación y les dijo, hasta que ustedes no cambien este tipo de prácticas, en Brasil no van a poder operar. Ya está. El famoso TikTok chino, Trump llegó un momento que dijo, en Estados Unidos no hay TikTok, porque se lo quería comprar él. Pero bueno, independientemente de por lo que fuera, él dijo, en Estados Unidos no opera TikTok y no operó TikTok hasta que no llegaron a un acuerdo comercial. Ahora estamos viendo cómo líderes europeos, entre otros el presidente del gobierno español, dicen, ojo, redes sociales y menores, esto hay que regularlo. Y se regula, pero es que lo que es una anomalía es que hayamos acabado entendiendo, interiorizando y dando por bueno que la tecnología puede campar a sus anchas sin que los estados soberanos, que son los depositarios de la voluntad democrática, puedan hacer nada.
Pero ¿cómo hemos asumido eso? ¿Cómo hemos comprado eso? ¿Cómo hemos aceptado eso de forma crítica? Claro que pueden hacer y tenemos que hacer, pero para eso hay que empezar reconociendo que siempre hay alternativas. Que para mí es un poco la madre del cordero, ¿no? Y en cuanto al optimismo o al pesimismo, a ver, yo lo de optimista y pesimista es una cosa que no me gusta mucho porque no acabo de saber bien qué definición es optimismo y pesimismo, ¿no? Pero en este último libro en el que ha obtenido el premio Paidós, yo tengo un epígrafe que creo que es el que más me gusta y el que más recomiendo, que lo titulo Contra el prestigio del pesimismo. ¿Vale? Hasta ahora en Occidente hemos dado por bueno que el pesimista era porque tenía mejor información, era más inteligente y tenía un pensamiento intelectualmente más elaborado. Mi propuesta es justo la contraria. Ser pesimista hoy es súper fácil. No hay más que abrir un periódico, ya está, ¿no? Y ves el desastre que es el mundo. Lo difícil no es eso. Lo difícil es ponerse a buscar formas de salir de esta. Y para eso te hace falta mucha información, te hace falta mucha elaboración intelectual, te hace falta mucho conocimiento, te hace falta mucho debate, te hace falta una actitud permanente de revisar continuamente todo lo que creías ayer que se puede ver cuestionado mañana. Eso es lo difícil. Pero decir que estamos en un atolladero y en un montón... El pesimismo hoy para mí no tiene ningún prestigio. Y sin embargo, socialmente parece que se lo seguimos dando, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que empezar una liga contra el prestigio del pesimismo o algo por el estilo. Bueno, Cristina, yo también voy a aprovechar para hacerte alguna pregunta. A mí me interesa mucho cómo comunicamos la crisis climática. ¿Cómo comunicamos? ¿No? Nos dedicamos a las ciencias sociales. Sabemos que si somos excesivamente agoreros o tremendistas, generamos un rechazo en la audiencia, ¿no? Porque, bueno, si ya no hay nada que hacer, ¿no? No hay alternativas, pues no hagamos nada, ¿no? Y a mí me gusta poner siempre el ejemplo de los paquetes de tabaco. ¿Os acordáis cuando dijeron que iban a poner unas fotos con un pulmón ennegrecido? Bueno, pues lejos de desincentivar el consumo, lo único que se empezaron a vender eran unas fundas que se le ponían al paquete y se acabó, ¿no? Entonces, ¿cómo comunicamos? ¿Crees que comunicamos bien la emergencia climática? ¿Que sabemos explicar bien que lo que viene no es inevitable y que todavía estamos a tiempo? ¿Somos excesivamente tremendistas o somos tan excesivamente optimistas, suaves e ingenuos que no le imprimimos esa urgencia que tiene la situación? A ver, yo creo que la gente que más nos hemos dedicado a temas ambientales, con la mejor voluntad del mundo, hemos cometido enormes errores a la hora de comunicar, ¿no? El primero ha sido la culpabilización de la sociedad. Eres culpable porque coges el coche todos los días. Eres culpable porque consumes mucha energía. Eres culpable porque comes excesiva carne. Eres culpable porque coges el avión 2 veces al año para irte de vacaciones, por ejemplo, ¿no? Cuando en realidad a lo que nos estamos enfrentando son a cuestiones estructurales. Yo puedo no coger el avión, yo puedo intentar evitar el transporte privado y usar el transporte público, pero en según qué zonas yo viva es imposible no depender del transporte privado, no depender del coche, por ejemplo en el mundo rural. ¿Y yo soy culpable de eso? No, si es que no tengo otra alternativa, ¿no? O depende en qué zonas viva, o mejor dicho, depende qué renta tenga, yo probablemente no voy a poder comer menos carne y carne de calidad, porque tiene un coste. Depende de qué renta tenga y de dónde viva, quizá no tenga acceso a agricultura ecológica, porque no en todas las tiendas de todos los barrios hay y porque además es más cara, etcétera, etcétera, etcétera. La culpabilización generalmente es lo que genera rechazo. Si tú a mí me culpas de algo y además si lo haces de forma injusta, yo voy a rechazar eso, ¿no? Por lo tanto, primer error, la culpabilización. Segundo error, el desastre. Estamos abocados al desastre, vamos a morir todos. Pues entonces, qué más da que yo haga una cosa u otra, ¿no? Además, esto es un tema tan grande, en mis manos no hay nada. Con lo cual, ¿qué más da? Yo una vez en una conferencia a un colega que hablaba de la inevitabilidad del colapso, ya en la parte ya de las preguntas y de las bromas, llegué a decirle, bueno, pues si estamos abocados al colapso, saca la cocaína.
Droga, sexo y rock and roll, si no hay nada que hacer, vamos a disfrutar, ¿no? ¿A que no? ¿A que no? ¿A que estamos aquí pensando, debatiendo, estudiando, investigando a ver cómo podemos salir de esta? Porque sí que hay cosas que hacer. Por lo tanto, segundo elemento, esto que vengo repitiendo de forma tan insistente, ¿no? Y luego yo soy partidaria de subrayar o de focalizar la comunicación desde la parte de placer y la parte de beneficio que lleva una transición como esta. Nadie compra el sacrificio, absolutamente nadie. Os voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo puedo coger y decir, sacrifícate y deja el coche en casa y vete a trabajar en autobús. O puedo decir, oye, ¿te das cuenta que si en vez de coger el coche todos los días para ir a la facultad, coges el autobús, te ahorras una pasta? Incluso puedes ir andando y hacer algo de ejercicio. Y además, si vas en el autobús, hasta puedes ir leyendo una novela o repasando las redes sociales. ¿Cómo cambia la cosa, eh? Bueno, pues creo que durante mucho tiempo hemos focalizado mucho la idea de sacrificio. Sacrifícate y haz esto, en vez de subrayar los beneficios que tiene una transición como esta. No es lo mismo decir, deja de comer tanta carne, a decir, ¿te has dado cuenta la enorme cantidad de alimentos, de sabores, de texturas que hay en el mundo que tú apenas pruebas por estar en una dieta excesivamente abusadora de la proteína animal? ¿Te has dado cuenta de la cantidad de cosas que dejas de probar, de sabores nuevos, de texturas nuevas, de alimentos nuevos? Porque no haces una dieta un poco más variada y disfrutas de todos esos nuevos sabores. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Y sostenibilidad es lo segundo, ¿eh? Por lo tanto, creo que a veces hemos equivocado mucho ese enfoque, ¿no? Ese tono, ese enfoque, y hemos enfatizado la idea de sacrificio en lugar de dibujar una senda donde encontremos un recorrido de placer, que no siempre es posible. Generalmente cuando no es posible es porque quien tiene que tomar decisiones no las ha tomado, ¿no? Lo decía yo antes, ¿no? Si yo vivo en el mundo rural, es muy difícil que pueda vivir sin un coche en casa, uno o dos o tres, los que sean, ¿no? Pero eso tiene que ver con que la opción del transporte público no está bien solventada, no está bien solucionada. Entonces ahí hay que mirar a los que tienen la responsabilidad de poner alternativas de transporte público. ¿Alguna pregunta más en la sala? Hemos puesto la pantalla de otro ordenador para que veas. Sí, gracias. Hola, mira. Bueno, yo soy una compañera de la clínica. Esto es bueno, yo solo quería preguntar, bueno, o es un tema que a mí me parece que está cambiando en los últimos tiempos. ¿Qué pasa con los ODS? De repente tuvimos una cantidad, todo el mundo, la Agenda 2030, ODS, vamos a trabajar, seguimos, venga, que estamos consiguiéndolo. Ya sabemos que no son vinculantes, pero alguna cosa. Una cosa es no hablar de ellos, de repente los políticos ya, si te das cuenta, ya no van ni con el PIN de los ODS y parece que ha pasado a un segundo plano en todos los aspectos, ¿no? Bueno, era para ver si nos podías comentar algo sobre el tema. Gracias. ¿Comento ya o queréis coger alguna palabra más? Un momento, ¿quiere alguien más intervenir? Aprovechamos y a lo mejor formulamos varias preguntas y luego Cristina responde conjuntamente. ¿Alguien más? ¿Nadie más? Qué tímidos sois. Seguro que estáis ahí pensando muchas cosas, no tengáis timidez ninguna, este es el momento. Bueno, te damos la palabra mientras que... a ver, un momento que otra palabra. ¿Verdad? Bueno, gracias Cristina por la intervención. A ver, hablabas de repensar el contrato social, ¿no? Y que dentro de ese proceso de repensarlo, la biodiversidad debería ser como un marco, ¿no? Como el límite, ¿no? Dentro del que nos debemos mover. El problema es cómo se materializa. Cómo se materializa, ¿no? Un poco en sintonía, ¿no? Del compromiso de todos, porque si tenemos que unos pueden apoyar, unos países sí y otros no, entonces, ¿cómo lo materializamos? Lo que tú planteas del repensar es sin duda fundamental. De hecho, cuando se explica la evolución de los derechos de los niños, de las mujeres, se hablaba de que
en un ficticio contrato social las mujeres y los niños habían quedado, y los no propietarios habían quedado fuera, ¿no? Que a partir de que se empieza a considerárseles dentro, pues se empieza a pensar en sus derechos, ¿no? La cuestión es cómo se materializa, ¿no? La pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta más al hilo de lo que ha comentado Lina? ¿O diferente? Pues te damos de nuevo la palabra, Cristina. Muchísimas gracias a ambas. ¿Qué pasa con la Agenda 2030 y con los ODS que se ha dejado de hablar de ella? Bueno, yo creo que lo que ha pasado es que la Agenda 2030 de los ODS fue el objeto de las iras y de la crítica por parte de las fuerzas antidemocráticas y de ultraderecha en el conjunto de Occidente, fundamentalmente en Europa, ¿no? Aquí en España yo a veces hacía broma y hacía ironía diciendo, bueno, hay mucha gente que se ha enterado que existe la Agenda 2030 gracias a las campañas en contra que hace la ultraderecha, ¿no? Porque hasta ese momento era una cosa pues, que pasaba un poquito desapercibida para el conjunto de la población y que estaba más situada en ámbitos académicos, como el vuestro, o ámbitos especializados, ¿no? Pero efectivamente ha sido como el gran blanco de todas las críticas. Y a partir de ese momento, como que de alguna forma ha ido cayendo en desuso. Yo sigo defendiendo esa Agenda 2030 y sigo hablando de ODS y me parece que es muy, muy, muy relevante que se puedan medir los avances que haya habido, que esté habiendo de esos objetivos y restaurar una agenda global, porque la Agenda 2030, como dice su propio nombre, acaba en el año 2030, que es mañana, ¿no? Entonces, más nos vale ir empezando ya a hablar de evaluar, igual que en su momento se evaluaron los objetivos del milenio, que fue lo que dio lugar a la Agenda 2030, empieza a ser ya el momento de evaluar esta Agenda 2030 que dé lugar a lo que sea. ¿Problema? Pues estamos en un franco retroceso del multilateralismo. Cuando Trump habla de American First, cuando la geopolítica se retuerce como está haciendo ahora mismo, todo lo que son foros globales, perspectivas multilaterales, están en franca crisis, ¿no? Y eso es lo que ahora se está jugando en los terrenos de juego, perdón por la redundancia, lo que ahora se está jugando en los espacios geopolíticos y en los espacios globales, ¿no? Cómo se llegan a ese tipo de acuerdos, qué foros hay, qué foros no hay, etcétera, etcétera. Yo estoy convencida de que va a seguir habiendo espacios multilaterales. Ahora bien, qué repercusión, qué relevancia, qué eficacia van a tener es lo que está por ver. Hoy entra en vigor la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París. La otra vez que Trump gobernó y que dijo que se quería retirar, no llegó a entrar en vigor por tiempos, ¿no? Pero esta vez entra en vigor ya. Bueno, vamos a ver qué supone eso para la convención. Vamos a ver si efectivamente es relevante o a lo mejor no tanto. Pero nos estamos encontrando que con muchas de las agencias de Naciones Unidas en las que Estados Unidos se retira, pues ven reducido su presupuesto de una forma muy alarmante. Y eso hace que esas agencias, pues no digo yo que vayan a desaparecer, pero sí que ven muy mermada su capacidad de trabajo. Con lo cual, la parte de la Agenda 2030, que insisto, yo la sigo defendiendo y digo, vamos a empezar a ir evaluando ya el resultado para pensar en la siguiente, pero estamos un poco en ese contexto de crisis del multilateralismo, ¿no? Y luego, ¿cómo materializar lo del contrato social? Bueno, eso es lo que tenemos que ver. O sea, si yo no tengo la receta mágica de nada. Yo lo que digo es, abramos conversaciones para ver este tipo de cosas, ¿no? Pero tú lo decías muy bien. Cuando los no propietarios, cuando el contrato social solamente se hacía entre varones blancos y propietarios, ¿no? Las cosas eran muy claras. Y el perímetro era muy estrecho y había mucha gente que se quedaba fuera. Y poco a poco se fue incorporando esos sectores de la población al contrato social. Ahora creo que tenemos un reto que es reconocer eso, o sea, reconocer que la base de ese contrato social no puede exceder los límites del planeta. Eso supone fundamentalmente lo que decía al principio, repensar conceptos básicos, plantear indicadores y sistemas de medida de acuerdo a esos nuevos conceptos. El desarrollo no puede ser un crecimiento económico ilimitado, porque peta, porque no da más de sí, ¿no? Porque no es posible. Entonces, si el crecimiento no puede ser, o sea, perdón, si el desarrollo no puede ser un crecimiento económico ilimitado, ¿qué es desarrollo? ¿Cómo concebimos el desarrollo y cómo lo medimos? Ya sabéis el ejemplo, ¿no? Esto para los más jóvenes. El ejemplo que se hace siempre con el Producto Interior Bruto. Cogemos allí, al lado de vuestra facultad, en Salamanca, y construimos un edificio, ¿vale? El Producto Interior Bruto crece. ¿Sí? Vale.
A los 2 años nos arrepentimos y echamos abajo el edificio. El Producto Interior Bruto vuelve a crecer por segunda vez. ¿Es la sociedad de Salamanca más feliz? ¿Se ha desarrollado mejor? ¿A que no? Hemos hecho un edificio y lo hemos tirado. El Producto Interior Bruto ha crecido 2 veces, cuando lo hemos hecho y cuando lo hemos remolido. ¿Y Salamanca ha incrementado su calidad de vida por eso? ¿Por hacer un edificio y tirarlo? ¿A que no? Por eso el propio creador de ese indicador de Producto Interior Bruto, cuando lo presentó, dijo, esto mide algunas cosas, pero las cosas importantes no las mide. Y sin embargo, luego lo hemos adoptado como el concepto de progreso, como el concepto de riqueza. Pues ese tipo de cosas hay que repensarlas. Y creo que esa es la manera de materializar que el contrato social parta sobre esa base que es el planeta y que es, en definitiva, la biosfera. Bueno, una última oportunidad para hacer alguna pregunta. Y si no, pues te agradecemos muchísimo, Cristina, Un gusto. tus conocimientos y todas las ideas, ¿no? Que yo creo que todos nos vamos con muchas tareas, ¿no? Por hacer, para reflexionar y bueno, tenemos todo el curso que nos queda por delante para en las distintas líneas que trabajamos, que básicamente en buena medida muchas están relacionadas con esta temática, pues intentaremos. Algunas respuestas llegarán y otras pues quedarán sin responder hasta que en algún momento alguno de estos estudiantes tan buenos como has podido escuchar, bueno, en representación a Alejandro, que ha hablado por el todo, pues seguramente alguna respuesta darán. Muchas gracias, Cristina. Aquí dejamos el acto, te aplaudimos y te damos las gracias. Y nada, queda pendiente una visita a Salamanca que esperamos. Prometido. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros. Que paséis buena tarde. Luego. Y buen curso. Adiós.